Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros amigos en el programa de En Confianza, en esta nueva etapa que vamos a empezar a trabajar con algunas entrevistas, igual estaremos trabajando con terapeutas, con compañeros, con amigos, con casos reales donde las personas puedan identificarse. Y hoy, dado la popularidad de un tema muy importante y muy doloroso, es el tema del suicidio, hemos invitado a una persona que tiene un testimonio personal acerca de esto y bueno, quiero presentar, Marina. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, aquí. Gracias por acompañarme, Gracias. Marina. Gracias. De verdad te lo agradezco profundamente que estés aquí para hablar de algo muy doloroso. ¿Nos quisieras compartir, Mari, lo que es tu experiencia, lo que fue tu experiencia en relación a este tema? Bueno, hace aproximadamente 6 años y meses, mi hija Teresy, pues se suicidó, ¿verdad? Se suicidó y fue algo muy fuerte para mí, que me cambió la vida. ¿Cómo no? Sí. Y bueno, pues la vida sigue, pero es algo que siempre lo traigo, siempre está conmigo. ¿Qué edad tenía Teresy? 16 años. 16 años tenía, estaba en segundo de preparatoria y pues ella era una chica muy alegre, demasiado extrovertida, muy pasaba de un extremo a otro. Era desde que nació, yo notaba que lloraba mucho, que era muy irritable y a la vez era muy alegre, demasiado. Entonces la clásica de todas las mamás, los hijos, pues esta me salió muy llorona o esta muy enojona y nunca noté nada raro en ella, solo que era muy sensible en momentos que pensaba yo que la tenía demasiado chiqueada. Oye, Marina, ¿y eso era como desde niña o empezó a agudizarse? Ella estaba como en la etapa de la adolescencia, ¿no? Estaba en la adolescencia, pero desde que ella nació era así como muy irritable. Cada día que pienso cómo era su personalidad y todo, era irritable, era demasiado, como te digo, demasiado alegre o demasiado, enojona, se molestaba de cualquier cosa, era todo quería para ella. Entonces yo pensaba que eso era lo que hacía que ella fuera, pues todo el mundo la protegíamos. ¿Hubo algo, Marina, que a ti te hiciera pensar o que te hiciera sospechar que ella estaba en riesgo de suicidio? Mira, sí, ¿cómo te diré? Me lo externaba, pero yo nunca pensaba que ella lo iba a hacer. Sí, me llegó a decir, vas a ver, un día me voy a matar, etcétera. Pero yo nunca pensé que ella iba a alegar como una amenaza, porque ella era chantajista. Entonces yo nunca pensé que iba a lograr hacerlo, que lo iba a llegar a hacer. En la secundaria, pues ella al sociabilizar, empezar la preadolescencia, entrar a la adolescencia, era muy amiguera, pero fácilmente las muchachas entre ellas se irritan, ya ves, se molestan, que ya me viste feo. Entre ellas. Ella me platicaba, yo le decía, ¿y cómo vas a arreglar eso? Yo trataba de que mi hija ella arreglara sus cosas, porque a mí así me habían enseñado. ¿Sí? Usted tiene que enfrentar la vida, así me decía mi mamá. Yo lo mismo hacía con mis hijos, o sea, de generación en generación. ¿Ella qué lugar ocupaba en el número de tus hijos? La última. La más pequeña. Sí, la más pequeña. Entonces todos la sobreprotegíamos, lo que es real. Hay que llevar a Teresy a tal lugar, hay que cuidarla, hay que eso, más su hermano, que es 2 años más grande que ella. Entonces él siempre andaba con ella, siempre andaban juntos, eran muy amigos, muy amigos. Todos sabían, se platicaban todo, sí, iban al gimnasio juntos, o sea, estuvieron en la misma escuela, en la misma primaria, en la secundaria, y siempre su hermano mayor protegiéndola a ella, ¿verdad? Okay. Entonces, ¿ella estaba atravesando alguna crisis? ¿Tú pensaste? ¿O era en referencia a esto de las amiguitas que ella tenía un asunto? Yo ahora analizo que mi hija era conflictiva, que nada, todo quería para ella, porque nosotros todo le dábamos. Pero al ver que sus amigas, de repente ya ves que se hacen grupos en las secundarias o en las prepas,
en donde son muy amigas y al ratito ya se enojaron o se molestaron y se aplican la ley del hielo. Entonces sus amigas empiezan a alejarse de ella, le dejaron de hablar y además una de ellas, que era como la líder, empieza a decirle a sus demás compañeras que no le hablaran, que esto, le empiezan a esconder sus cosas, a patearle sus mochilas, a romperle sus maquillajes. Y un día me llama, yo estaba trabajando, me habla al trabajo, llorando, diciéndome, mamá, fulanita me quiere pegar a la salida. Y era cuando empezaba a salir lo de la violencia escolar cibernética, que empezaban a subir en ese entonces los videos. Y ella estaba muy molesta, salían de la prepa y había un lugar. ¿Ella estaba en una prepa pública o privada? Privada, en una prepa privada. Y los muchachos se juntaban en cierto lugar de esa prepa para hacer esas peleas. Entonces mi hija estaba demasiado asustada, llorando. Claro. Yo le dije, ve con la psicóloga de la prepa y dile que te están molestando, etcétera. Yo no me puedo salir del trabajo, no podía yo salirme porque tenía yo una reunión. Y después vamos a hacer busca una ayuda, carta. pues. Sí, ve con tu psicóloga o tu tutora, no sé, era algo así la que cuidaba ese grupo. Fue con ella y todo eso y más o menos cómo se arregló, pero creo que nunca mandaron llamar los papás de la muchacha. A los días yo hice una carta al director donde yo le exponía el problema de mi hija, que era un grupo de muchachas que la estaban agrediendo, etcétera. Yo creo que la escuela, sin lo que es el conocimiento que ahora tenemos sobre violencia escolar, lo que hizo fue cambiar a mi hija de salón. Nunca, no juntarnos, sino simplemente mandarnos llamar a los papás. O sea, no hubo un proceso de conciliación. Nada. Y yo en ese transcurso de ese tiempo, yo le dije, Teresi, voy a hablar con la mamá de esta muchacha. No te metas, no esto. Y yo tenía la creencia de que los adolescentes arreglaban sus problemas porque eso les formaba el carácter. Claro. Entonces, yo lo traía de generación en generación. Oye, Marina, y tú con el carácter que tienes tan fuerte, tú querías fortalecerla, como tú claro. arréglalo, fortalece. Sí, porque si algún día yo te falto, tú tienes que ser fuerte. Claro, era lo que nos decían antes, sí. Y la verdad no, y más en prepa, que en otros tiempos en prepa nos soltaban. Claro. ¿Sí? Y ahora lo veo que seguimos siempre. No? Antes, desde la secundaria, vaya y arregle sus problemas, vaya y pague, vaya y arregle, inscríbase, etcétera. Y muévete, ¿verdad?, por ti mismo en la calle y tantas cosas. Y eso era la educación de antes. Entonces yo así quise educar a mi hija, porque a los otros tres también así los eduqué. Ustedes vayan a comprar esto, ustedes inscríbanse, vamos a hacer esto, etcétera. Lo que hacíamos los papás, bueno, lo que nos hacían nuestros papás antes, lo de hoy. Y en ese transcurso de ese tiempo que estuvo el acoso demasiado fuerte. Mandas la carta y luego, ¿qué pasa? Mando la carta y lo que hacen es, me la cambian de salón a mi hija, pero le afecta tanto, porque su grupo, pues estaba en su grupo, íbamos al psicólogo, mi hija y yo. Entonces le decía yo al psicólogo, yo quisiera tener una plática, está últimamente muy irritable. No la pudimos tener ya, porque vienen fiestas patrias, y en fiestas patrias pues tuvimos tiempo de estar juntas. Dormíamos juntas en ese tiempo, yo había pasado por un duelo anterior, y mi hija me decía, mamá, no quiero regresar a esa escuela. ¿Dormían juntas, Marina? Perdón, ¿dormían juntas porque tú se lo pediste o ella? Yo se lo pedí, sí, yo se lo pedí, hija, dormimos juntas, pero era un tiempecito, sí lo aceptó. Y fíjate que me decía Teresi que no quería regresar a la escuela, y yo le decía, no, hija, hasta el próximo año, tú quisiste esa escuela, porque fue tanto su capricho para entrar a esa escuela, pero demasiado. Yo la quería meter a la misma escuela que había metido a mis demás hijos, y ella se encaprichó en entrar a esa escuela, entró a la escuela, para esto ya traía la violencia de esas mismas muchachitas en años anteriores en la secundaria, llegan a la escuela y les toca el mismo salón. Entonces, ahí sigue el conflicto, se vuelven a ser amigas, bueno, yo dije cosas de muchachas, y esta niña iba a la casa de esa muchacha, mi hija iba a la casa de esa muchacha, tenían mucho contacto, pero ella no sé qué pasó entre ellas,
que se rompió la amistad y le quitó todas las amigas. Entonces a mi hija le afectó mucho, pero nunca pensé que tuviera una depresión, porque la verdad yo no sabía ni que eso era una depresión, claro. El duelo que tenía de la pérdida de sus amigas. ¿Cómo se mostraba ella, Marina? Irritable, a veces enojada. Lloraba, a veces muy triste, a veces muy triste, o a veces demasiado alegre. Fue su cumpleaños 10 días antes, y se fue con muchos amigos, fue a un antro. ¿Ella tenía otros amigos? Muchos amigos, sí, muchos amigos, el gimnasio, ella le gustaba mucho el gimnasio, y la llevé, su hermano y yo, fuimos a recogerla ese día de su cumpleaños, regresó feliz, todos los demás días igual, solo fue cuando ese miércoles para mí fue algo muy fuerte, porque yo la llevé a la prepa y la vi muy triste. Es que te digo que no quiero regresar a esa escuela, que no me haces caso. Hija, déjame ver en qué tiempo te voy a cambiar, pero sí te voy a cambiar, pero no ahorita, espérate. Aguanta, no les hagas caso, no es lo que hacemos las mamás. Sí, claro. ¿Sí? Y al final de cuentas, bueno, pues regresé, tuve una salida de trabajo, regresé en la noche, no la encontraba, y bueno, pues nunca esperé encontrarla en el baño muerta, ahorcada. Y eso fue algo, bueno, pues demasiado fuerte. No quiero ni pensar en eso, Marina. El impacto que debió de haber sido para ti. ¿Cómo tú personalmente como mamá has ido procesando esto? ¿Cómo se vive después de esto, Marina? Mira, la primera semana ha sido la más durísima para mí. Tenía mucho que no lo recordaba, fíjate, que no recordaba, no vivía otra vez el momento. Sé que es como reabrir una herida. Pero está bien, porque recuerdo más cosas. Y a veces es como purgar un poco esta herida otra vez y otra vez. Que sea de tan útil información para los padres de familia, para los jóvenes que también pudieran escuchar. Así es. Cuando yo regresé y vi a mi hija, primero la anduve buscando, ella no era de salirse, y mucho menos sin su hermano. Siempre andaban juntos. Entonces llego, pregunto, oye, hijo, ¿dónde está tu hermana? ¿No andaba contigo? Hijo, yo fui a San Blas, vengo regresando de trabajar. Mamá no está. A ver, y la computadora, prendida las computadoras, le empiezan a preguntar a sus amigas. Ninguna. Oye, hace rato chateamos y no nos dijo nada, etcétera. Busque. Me sorprendió ver y encontrar la cama revuelta mía. Más marcábamos a su teléfono, nunca nada. ¿Todavía dormían juntas en ese entonces? Sí, solo que mi recámara quedaba sola y yo me iba a la recámara de ella. Okay. Sí. Entonces me sorprendió ver ropa, porque siempre está doblada y todo eso, y me sorprendió mucho ver esa revoltura de cosas. Cuando regresamos, fui al CEMEFO, o sea, no sé, fui a la policía, fui a muchos lugares a buscarla. Cuando regreso, entro al baño y, ay, Dios mío, dame una señal, volteo y veo los zapatos, ay, está hasta los zapatos de la regadera, abro y la encuentro colgada. De ahí el impacto, pues, no recuerdo muchas cosas, solo recuerdo que les hablé a ciertas y cuáles personas, y de ahí me trasladó al CEMEFO y todos los trámites que son. A los días, como a los 3 días, la empecé a ver colgada. No podía entrar al baño. Mi hijo se bañaba mucho se bañaba, se lavaba las manos mucho. Hasta que vimos a un médico psiquiatra, que fue el que me dijo, bueno, que el impacto había sido demasiado fuerte y que pues iba a tener que tomar algún medicamento para poder cargarme, y gracias a Dios fue lo primero que hice. Después me fui a una terapia que tenía, y ya después asistí contigo a constelaciones familiares, que ahí fue donde me abrió, de dejarme estarme victimizando y pensando, ¿por qué lo haría? ¿Por qué esto? Ahí fue donde entendí qué había pasado. Yo, gracias a constelaciones, y siempre lo digo, gracias a constelaciones yo me abrí
supe que, porque me culpaba y me culpaba, porque ¿quién más le vas a...? Cuando es un homicidio, pues culpas al homicida. Cuando es un accidente, una enfermedad, ay, adiós, claro. ¿Por qué le mandaste esto? Pero con eso era la culpa de los papás. Y toda la gente, yo me encontraba personas, tengo muchas personas que conozco, alumnos, maestros de mi carrera de abogada y eso. Luego no platicabas con tu hija. ¿Cómo que no? Pues si yo sabía todo. Lo que pasa es que yo no sabía lo que yo tenía que haber hecho. Si yo supiera o si ahorita estuviera yo mi hija adolescente, ahorita yo ya sabría qué hacer, porque ya hay mucha información, hay todo. En ese entonces no sabíamos ni siquiera hablábamos de violencia escolar. Claro. De porque lo veíamos normal. Entonces ahora, bueno... Sí, yo siempre he dicho que si quieres conocer la crueldad humana, visites una primaria. El jardín, y ahora es el jardín. Ahora es jardín de niños. Así es. Entonces es algo demasiado, para mí fue demasiado impactante, pero bueno, pues luego busqué apoyo para mi hijo también. Tardamos 24 meses exactamente en empezar a superar. No se supera, porque cada día llegan recuerdos, todos los días, y por más que dicen, no invoques, no, como para mí es satisfactorio tener un altar y ver a mi hija ahí, con su vela o su luz. Ir al panteón, pues ya ahorita ya no, antes sí era diario, después cada semana, cada 15 días, cada 2 meses, ahorita apenas fui porque falleció una amiga mutua, y está muy cerca con mi hija y por eso fui, pero ya sé que está ahí en esencia, nada más que ahora sí ya no me culpo, y ahora sí ya entendí que la teoría es una y la práctica es otra. Claro, claro. Y que no entendemos a veces lo que es en realidad la teoría. Como poder informarnos, ¿no? Así que es todo lo relacionado al suicidio y cuáles son los procesos, de que son tan particulares cada uno, tan únicos cada uno. Así es, ¿no? y sí. Y que una persona que toma esa decisión es responsable por ella, y no hay corresponsables directos, ¿no? Familiares. Así es. No, es una decisión de ella. Yo cuando, precisamente en la terapia contigo que lo trabajamos, ahí entendí que fue una decisión de ella, fue lo que ella decidió, y que había quienes llegaron, personas a decirme, ¿sabes qué? Tu hija la vi en sueños y me dijo que está bien y que no sé qué. Entendí que ella decidió eso y que ella siempre lo tenía presente. ¿Por qué? Bueno, pues fuimos una familia disfuncional, donde éramos monoparental, yo nada más, su papá nunca se quiso hacer cargo de ellas, de ellos, pues de mis hijos, cuando ellos hablaban con él, en una ocasión, yo ya les compré una casa para irse conmigo, ¿cómo crees? Ella era demasiado autoritaria. Entonces, yo nunca noté esos cambios de carácter, solo decía, tiene un carácter muy fuerte. Tiene un carácter muy dominante, mas nunca pensé que era una depresiva. Así es. Nunca creí que tenía depresión. Con el tiempo, bueno, lo he ido entendiendo y he visto niños que les veo el mismo perfil de mi hija y yo quisiera abrirles la cabeza a los papás y decirles, ¿sabes qué? Tu hijo es suicida en potencia. Y que se necesitan características muy específicas, Marina, como por ejemplo, cierta fuerza, ¿no? Así es. O sea, cuando dices tú que ella tenía un carácter fuerte, o sea, definitivamente que el suicidio, que es como el macro enojo, que luego lo vamos a poder hablar en un momento más, pero es como un gran enojo, tiene que ver con mucha fuerza de carácter. Así es. La gente débil o blandengue o tibia generalmente no llega a esos extremos. Creo que no se mata, sí. No. Sí, yo tenía que ser más fuerte porque ella era demasiado fuerte en su carácter. Okay. Marina, mil gracias por este Muchas momento. gracias. Sé que es bien fuerte para ti, lo valoro el triple por eso. Gracias por haberte tomado este momento, por compartir tu experiencia y que siento que pueda ser útil para muchas personas. Así es, muchas gracias. Ojalá. Sandrita.
acompáñenos por favor a los comentarios, al análisis de este caso, este tema tan importante. Hola, bueno, retomando el tema que hemos estado trabajando el día de hoy del suicidio, donde Marina tuvo la gentileza de compartirnos su experiencia, su historia. Bueno, me acompaña hoy el terapeuta Jorge Paredes, gracias. Hola, Jorge. Sandra. Y bueno, es siempre fuerte, siempre muy impactante sí. Escuchar esto tan de cerca, aún a pesar de que he estado trabajando con un grupo de papás que han perdido hijos, es parte del trabajo que he hecho con Marina también. Y bueno, aun cuando me sé el caso, de todas maneras es muy impactante recordarlo. Siempre es como, pues como muy fuerte, muy ¿no? Fuerte. Hay como mucha energía como en ese tipo de casos, No se me ocurre peor pérdida. Yo siempre he dicho que quien ha perdido un hijo está entrenado para cualquier dolor. Ciertamente hay de formas a formas de perderlo. Y creo que esta es una de las más difíciles y más complicadas. Y me gustaría primero dar información, Jorge, que actualmente estamos teniendo como una epidemia de suicidio, ¿no? Hay una etapa donde mucha gente está recurriendo a este método y que es algo que escapa un poco al entendimiento de los psicólogos actualmente. Es así como, ¿qué está pasando? ¿Qué es? ¿Y cuál es tu lectura al respecto? Mira, por ejemplo, escuchando a Marina y queriendo entender, por ejemplo, la falta de sentido de vida que están sufriendo muchos de los adolescentes o de los jóvenes actualmente. Claro. Jóvenes, por ejemplo, hijos como un hijo, vamos a decir, promedio, como la hija de Marina, de una familia, bueno, ella se menciona una hija, una familia disfuncional, pero no ese es el problema. Imagínate que todo el mundo que tuviera familias disfuncionales nos suicidáramos, creo que no habría gente viva, definitivamente. Sí. Pero el asunto que me parece bien importante es cómo hemos hecho de nuestros jóvenes actuales, nosotros como padres de familia, somos hijos de una generación que fuimos muy demandados, muy exigidos, y creo que venimos de esa generación con hijos que ahora nos demandan y nos exigen. Creo que dimos de más. Por ejemplo, ella cambia a esta hija que parece que tiene un carácter muy fuerte, muy autoritaria, definida, irritable. De repente los papás queriendo darlo todo y como con esta cuestión de que somos una generación que tenemos mucha más información que lo que tuvieron nuestros padres o nuestros abuelos. ¿A poco no? Nosotros tenemos muchísima más información de lo que trauma a los hijos. Y entonces, en aras de evitarle esos traumas, sobreofertamos materialmente y reducimos el tiempo de convivencia. Se dio esta constelación o este cóctel actualmente, ¿no? Y aparte creo que también, Sandra, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero creo que, por ejemplo, la educación y eso, los nuevos modelos educativos, favorecen mucho como este asunto de que dejes al muchacho o al niño libre, que no lo etiquetes, o sea, cosas que si bien es cierto que tú y yo sabemos que efectivamente a nosotros sí nos tocó vivir, pues de alguna manera también como las reglas o las normas se han suavizado mucho y muchos de los papás entienden que este asunto de la libertad o de la responsabilidad o algo, pues es un poco más como un libertinaje, como dejarlos que crezcan como la hierbita solos, ¿no? Y aparte como en una cuestión es una sobreoferta material, te doy lo que necesitas, no te doy todo el tiempo que necesitas, pero no hay una formación para fortalecerlos. Casi nuestros hijos no son fuertes y tienen lo que llamamos algo que me parece importantísimo, que es la baja tolerancia a la frustración. ¿Qué es esto? Es chavos, jóvenes, niños que fácilmente se sienten irritados, enojados o frustrados. La tolerancia, como la frase dice, baja tolerancia a la frustración. Es
ellos se sienten empoderados porque nos saben a los padres como con mucha información y nos sienten culpables. Y en este sentirnos culpables, ellos se empoderan y traen esto. Obviamente este caso de Marina, que es un caso que pudiera ser eventualmente de muchos jóvenes que están sufriendo violencia escolar, como bien lo denomina Marina, y que detonó como en una crisis muy fuerte en ella. Es esta muchacha o muchos jóvenes no están pudiendo lidiar con los retos que la vida de hoy trae. No están fortalecidos, no tienen los elementos, los recursos, las habilidades para enfrentar lo que la vida hoy propone, ¿no? Los niveles de violencia hoy cada día son más fuertes. Por ejemplo, hoy existe la violencia cibernética y te pueden hacer burla, no nada más. Ahorita no es la burla que se circunscribe al aula escolar, ¿no? Ahora puede ser que redes sociales se transfiera al internet y entonces de ahí ya se enteró tu pariente, tu amigo, tu tío, tu abuelita, no sé. Entonces esto va haciendo como la probabilidad de suicidio sea muy, muy alta. Considero que el suicidio es, como dije hace un momento, el elemento que trae más rabia hacia las personas que rodean. Es como están las personas que ejecutan este acto, se supone que tienen muchísima rabia, más que contra ellos, contra los demás. Contra el entorno, ¿no? Contra el entorno. Es como un acto donde dice, estoy profundamente enojado, estoy profundamente enojada y voy a agredir. Este es el acto de un macroenojo, ¿no? Y de agresión, contra el entorno, la familia en este caso, ¿no? Así es. Hay como varios elementos, Sandra, que en la historia de Marina, que me gustaría que retomáramos como un poco. Por ejemplo, no sé si la gente que nos está viendo se dio cuenta, pero como en varios momentos le insististe mucho, por ejemplo, como sobre esto de que dormían juntas, por ejemplo, ¿no? Sí. Como si la gente pudiera saber por qué fuiste como tan incisiva en eso. Me llamó mucho la atención y por eso volví a preguntar que si dormían juntas y que si cuando sucedió eso ellas seguían durmiendo juntas y que la respuesta fue afirmativa en todas las veces. Fíjate que lo que pasa es que dormir juntos después del mes de edad, de un hijo, es algo que debería de no suceder, porque es parte de establecer un espacio físico aparte y todo eso, pero ella refiere acerca de que ella acababa de vivir un duelo, que Marina acababa de vivir un duelo, lo dijo, y entonces, y que le pide a su hija que sí la acompaña, ¿no? Entonces, lo que sucede cuando un hijo duerme con uno de los padres es un elemento que es de extra protección, una protección no necesaria, por eso digo extra, o sea, es una protección no necesaria que puede reblandecer las defensas de un muchacho. Entonces, no es correcto y no es totalmente sano que una persona después del mes de edad o del mes y medio de edad siga durmiendo, para cuestiones psicológicas, obviamente. Si es necesario porque los niños se enferman o porque cualquier cosa, es necesario que el padre se traslade al cuarto del hijo, pero el hijo no se debe de trasladar porque es un ambiente adulto separado, ¿no? Entonces, esa fue una de las primeras cosas que... Aparte como por cuestiones energéticas también, pues es como colocarlo como en un lugar donde no le corresponde, ¿no? Fíjate, en este caso de la cuestión del suicidio, por ejemplo, ¿qué lleva a una persona a ocurrírsele suicidarse? ¿Qué hace? ¿Sería exclusivamente elementos depresivos? No. No todo. Por ejemplo, una muchacha llena de vida como la hija de Marina, ¿no? Era una muchacha alegre, amistosa, parecía que tenía más amigos, ¿no? Ella no pudo lidiar con el estrés que le provocó esa sensación con esas amigas, con la ruptura. El núcleo de las amigas o los amigos para un adolescente es como una especie de segunda familia.
O más bien como de la primera, ¿no? Casi, porque estás como casi. en la edad donde tu familia es nada, no te No entiende, no interesa. quieres saber. Exacto. Ajá. Sí, pero en realidad, de facto Sí, es la claro. segunda Sí, familia. sí, por supuesto. Sí, pero sí importa muchísimo. Entonces, si ella no puede pertenecer ahí, si ella tuvo que ser, imagínate, esta tuvo que ser removida de su salón para irse a otro salón. Entonces, ¿qué hace, como retomando esta parte, Jorge, qué hace que una persona le cruce por la cabeza? Y son casi siempre momentos de crisis, que pueden ser tan agudos, tan intensos, tan angustiantes. Lo que sí vive una persona cuando cruza la idea del suicidio es crisis. No tanto una depresión, sino una crisis. Que puede ser que una depresión llegue a una crisis, sí, pero no toda depresión te lleva al suicidio. Exactamente. Claro. No toda depresión es una crisis que te lleve al suicidio. Pero gran parte de las crisis sí pueden hacerte pensar, o sea, no creo. ¿Qué es una crisis? Es un momento donde una persona no está desesperanzada, siente desesperanza, tiene una sensación de que solo a ella le está pasando eso, y de que no hay forma de salir. O sea, no hay ninguna habilidad que yo tenga, ni que alguien pueda tener que me pueda sacar de aquí. Entonces, no hay salida. ¿Cuál es la única salida para este espectro tan negro y tan difícil de vivir? La muerte. Y aparte, sirve que es como si la vida, identificáramos un poco, Jorge, que la vida es una fiesta. Y que tú dices, a mí ya no me gustó esta fiesta, yo ya me voy. Y entonces todos los que se quedaron en la fiesta se pierden de tu presencia. Entonces es así como, esa es la macroagresión que ejecuta el suicida. Sandra, ¿tú estás de acuerdo? Porque hay muchas personas, digo, te consta que piensan, por ejemplo, que hay, bueno, como tú lo decías, puede ser como una crisis, puede ser una depresión, pero hay personas que consideran que tienen como esa personalidad, o sea, es como gente que está predestinada como a desarrollar ese tipo de cosas, ¿no? Fíjate que yo creo que no hay un predestino de eso, pero sí creo que es más fácil, inclusive está documentado, que es más fácil que una persona que en su historia familiar, donde alguien ejecutó un suicidio, es más fácil que su descendencia lo pudiera llegar a hacer, sin ser un asunto obviamente genético, sí, claro, ni hereditario, obviamente, pero sí es como en esta cuestión de la lealtad familiar, que sería otro asunto, pero eventualmente... Como repetir un patrón. Como repetir un patrón, o como por decir esto pertenece a la familia, y entonces si lo hizo mi abuelo, si lo hizo mi padre, si lo hizo un pariente, es como hay cierta facilidad, ¿no? Aquí lo que... Es muy alarmante este tema, Jorge. Mi intención al quererlo tratar en estos momentos, y más que está sucediendo tanto y que muchos tenemos hijos, muchos tenemos familiares, amigos, etcétera, ¿no? Sí. ¿Quién no atraviesa crisis? Pues todos. O sea, la crisis de hecho es la punta de lanza para el crecimiento, para la evolución, el desarrollo, cuando es bien visto, ¿no? Sin embargo, son bien angustiosas las crisis, son muy difíciles de vivir. Entonces, mi intención no es asustar, es decir, como, oye, debería de preocuparme a lo mejor, porque hasta Marina lo refiere, yo estaba tranquila, yo nunca me imaginé. Claro, o sea, es como una muchacha que a lo mejor tiene ciertos problemas, pero no te cruza, o sea, va a llegar a tal extremo, claro. O sea, ¿qué tal, no? Aún cuando lo mencionan, porque mucha gente utiliza, y hasta incluso muchos adolescentes utilizan me voy a suicidar o me voy a hacer algo como chantaje y manipulación de los papás. Yo creo que no se puede vivir con la angustia de esto le va a pasar a mi hijo y entonces le tengo que dar otra vez todo y le tengo que solucionar la vida. Y yo sí creo que gran parte de lo preventivo de este asunto sería fortalecernos y exponer a nuestros hijos a la frustración dosificada, que es poco a poco que ellos vayan experimentando la vida como es.
Es decir, enseñarlos a que hagan sus cosas, enseñarlos a que salgan al mundo, enseñarlos que enfrenten lo que hay. Que se ganen su dinero. Que se ganen su dinero, cosas, que se ganen... privilegios, claro, permisos, exactamente. lo que sea. Es decir, fortalecerlos. De verdad que creer que la protección es el antídoto del suicidio, de que ellos sufran, es una falacia total. Oye, Sandra, y por ejemplo... Hay gente que ya, pues a lo mejor, no sé, tiene hijos ya como más grandes y a lo mejor, pues ahí se la ha ido llevando, como el caso de Marina, por ejemplo. Pero, ¿cuáles crees que son, o que nos pudieras decir, como realmente señales de alerta para un papá o no sé, o incluso como para cualquier persona, porque creo que en todo momento a lo mejor tenemos un amigo, un familiar o algo que nos dice en determinado momento, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero vivir, bla, porque no es exclusivo de los adolescentes, ¿estás de acuerdo? Se puede dar a cualquier edad, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuáles son las señales de realmente alerta? Yo creo que, para empezar, decir que pon tú que tú tienes una señal de alerta de parte de tu hijo, muy clara. Que las voy a mencionar a continuación, pero es bien poco lo que una persona determinada al suicidio, lo que otra persona puede hacer. Si una persona está determinada, lo terminará ejecutando tarde o temprano, desgraciadamente. Lo que creo es, bueno, de todas maneras es como nuestra intención de que se quede en la fiesta, ¿no? Y es como, pero para quien ya no encontró el sentido de la vida, creo que personas con baja tolerancia a la frustración, es decir, que se sienten irritados, personas que están atravesando crisis, personas que tienen pocas o bajas habilidades y personas que tienen como una sensación de que no hay salida. O sea, y lo mencionan, y a veces lo mencionan con lenguaje verbal, pero a veces lo mencionan con lenguaje no verbal, que es, se recluyen, casi no tienen intereses de ningún tipo, su gusto por la vida se reduce muchísimo, casi no... Ahora, hay personas que tienen crisis, que tienen una vida como muy reducida, pero están bien. O sea, esto es algo bien difícil de explicar porque están bien, pero hay gente que cambia. O sea, hay gente que cambia y que tiene el proceso crítico muy agudo. Y son personas que a veces intentan y desgraciadamente lo logran. O sea, no siempre los que intentan lo querían lograr. Tengo varios pacientes que tuvieron familiares que lo intentaron y que después lo lograron sin quererlo. O sea, era como una manipulación que se le salió de control. No hay vuelta de hoja. Cuando tengo un paciente siempre pregunto, ¿no? ¿Cuáles son los métodos? Cuando me dice, tengo ganas de morirme, pregunto, ¿cuáles son los métodos? Hay métodos que son manipuladores por excelencia, hay métodos que igual un método manipulador puede funcionar, claro, y puede lograrse, o sea, los métodos manipuladores, pastillas, cortarse las venas, como todo aquello que te dé como chance, claro, como de que alguien te rescate, ¿no? Sí, el que da tiempo, ¿no? Y bueno, voy a omitir los métodos efectivos, que es cuando me queda clara la alarma. Cuando una persona menciona 2 métodos, eso es así como mi alarma y es a atender la crisis, o sea, entender que la vida, y con eso me gustaría como cerrar este día, Jorge, y para todas las personas que nos están viendo, es la vida está constantemente llena de crisis, constantemente. Todo el tiempo vivimos diferentes momentos, ¿no? De repente, nuestro paisaje interno nos puede dar una sensación de que la crisis estuvo fácil, cuando a veces estuvo a lo mejor dificilísima, o es dificilísima, ¿no? Claro. Pero nuestro estado interno requiere constante cuidado, como nuestro cuerpo, como nuestra salud física, nuestra salud emocional requiere constante cuidado, una psicogimnasia constante, revisar cómo estoy, me sigue gustando lo que me gusta, sigo estando feliz con la pareja que estoy dispuesta a hacer lo que estoy
haciendo actualmente, el sentido de mi vida, cómo está, qué tan conectada estoy con la gente que me rodea, con la vida, ¿no? Y entender que estas crisis son pasajeras, que vendrán peores, que vendrán o más leves o también. más leves de todo, pero que algo que no hay nada seguro en la vida, nada más, dicen que nada más la muerte, yo agregaría, y las crisis. Sí, y fíjate, yo me acuerdo algo mucho cuando estábamos en el grupo de entrenamiento, que la crisis siempre es una oportunidad de cambio. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Y eso es que hay que entenderlo como de esa forma. Sí, y entender que después de esa crisis vendrá un momento maravilloso, donde te sentirás fuerte, que durará un tiempo. Y viene la que ¿te sigue? acuerdas que era Sí. esta como de estar contentísimo, un momento bien agudo de crisis y ¡pac! Abre a un estado padre y luego otra vez, Sí. y así. Y eso es un impulso, es como un renacer constante. La vida es cruel, la vida selecciona a quien se debe de quedar y quién se debe de ir. Y entonces la fuerza tiene mucho que ver con la posibilidad de sobrevivencia. Gracias por acompañarme, Jorge. No, gracias a ti por invitarme. Gracias a todos ustedes. Cualquier duda, cualquier pregunta, se pueden comunicar con nosotros. sandravelarde.com o sandravelarde10@hotmail.com. Gracias.